Mi padre tomó el micrófono en pleno brindis y anunció que mi boda no iba a continuar porque me negué a cambiar la fecha por las vacaciones de mi hermana, y frente a todos decidió dejar claro que para ellos el viaje familiar valía más que mi matrimonio. Me llamo Valeria Andrade, tengo 29 años, y el 18 de julio de 2025 entendí hasta dónde podían llegar para castigarme. Una semana antes, mi madre me dijo sin titubear: si no cambias la fecha, no esperes que te apoyemos cuando todo se venga abajo. Pensé que era enojo pasajero, pero cumplieron su amenaza al retirar el dinero prometido y señalarme como egoísta delante de invitados y familiares de mi prometido. Nadie imaginaba que a las 9:47 de la noche iba a revelar algo que cambiaría su imagen, sus finanzas y el control que creían tener sobre mí. Esto fue lo que pasó. Y antes de seguir, cuéntame desde qué ciudad ves esta historia y suscríbete para más relatos reales que casi nadie se atreve a contar. Durante meses creí que contaba con su apoyo sincero. Cuando anuncié el compromiso, mi madre lloró de emoción y aseguró que siempre había soñado con verme caminar hacia el altar con seguridad y orgullo. Mi padre habló de organizar algo elegante, dijo que quería invitar a socios y amigos cercanos porque, según sus palabras, una boda también refleja a la familia. En ese momento interpreté sus frases como interés genuino y no como una forma de mantener control. La propuesta había sido sencilla pero perfecta. Una cena pequeña, una caja discreta y una pregunta que cambió mi vida. Sentí que por fin estaba construyendo algo propio, lejos de comparaciones y exigencias. Compartí la noticia en casa esperando críticas o condiciones, pero recibí abrazos, promesas y hasta un ofrecimiento claro: cubrir parte del salón y la música para que no me preocupara por gastos. Escuchar eso me dio tranquilidad porque llevaba años ahorrando y aún así el presupuesto seguía ajustado. Pensé que por primera vez confiaban en mis decisiones. Durante la planeación, acompañaron algunas visitas a proveedores, opinaron sobre el menú y hasta sugirieron invitar a ciertos familiares con los que casi no hablaba. Yo aceptaba la mayoría de recomendaciones porque quería armonía y porque creía que su participación era una señal de unión. En más de una comida familiar presumieron la fecha elegida y comentaron que sería un evento inolvidable. Esa actitud reforzó mi idea de que las diferencias del pasado estaban superadas. También hubo momentos que ahora entiendo de otra manera. Cada vez que mencionaba que no movería la fecha por ningún motivo, notaba un gesto serio, una mirada que no coincidía con las palabras amables. Aún así, preferí enfocarme en lo positivo. Imaginaba el salón decorado, la entrada con mis amigas, el primer baile sin tensiones. Soñaba con una noche tranquila, celebrando amor y estabilidad después de años intentando cumplir expectativas ajenas. Sentía orgullo al pensar que había organizado casi todo con mi propio esfuerzo. Trabajo estable, pagos puntuales, lista de invitados cerrada sin depender completamente de nadie. Esa independencia me daba seguridad y al mismo tiempo parecía incomodar en silencio. Sin embargo, en aquel periodo elegí creer que el entusiasmo era real, que respaldo económico significaba confianza y que familia finalmente estaba de mi lado. Jamás imaginé que esa aparente luz era solo una calma antes de la tormenta que explotaría el día que me negué a alterar la fecha por unas vacaciones que ni siquiera eran mías. Con el paso de los días empecé a notar algo que en realidad llevaba años frente a mí. Desde pequeñas, en casa existían reglas distintas aunque nadie las admitiera en voz alta. Mi hermana podía cambiar planes, cancelar compromisos y aún así recibir comprensión inmediata, mientras a mí siempre me recordaban que debía ser madura, responsable y la fuerte. Esa palabra me acompañó toda la vida como si fuera un elogio, aunque en el fondo funcionaba como una orden silenciosa para soportar más que los demás. En reuniones familiares era común escuchar frases que hoy resuenan distinto en mi cabeza. Cuando ella olvidaba un cumpleaños o llegaba tarde, la excusa era que tenía muchas cosas encima y que necesitaba apoyo. Si yo cometía un error mínimo, la conversación giraba hacia la importancia de dar ejemplo y no defraudar a nadie. En la mesa del domingo se repetía la misma dinámica: comprensión para una, exigencia para la otra. Nadie lo llamaba favoritismo, lo disfrazaban de carácter distinto, de etapas, de prioridades. La diferencia también se notaba en lo económico. A ella le ayudaron con un viaje al extranjero porque era una oportunidad única. Cuando pedí apoyo para un diplomado que mejoraría mi trabajo,
La respuesta fue que debía aprender a pagar mis propios sueños. Acepté esa lógica sin discutir, convencida de que demostrar autosuficiencia me daría respeto. Sin darme cuenta, reforcé el papel que me habían asignado desde siempre. Con la boda ocurrió algo parecido. Comentaban que era un evento importante, pero al mismo tiempo repetían que debía ser flexible si surgía algo más relevante para la familia. En ese momento no entendí la advertencia oculta. Para ellos, las vacaciones de mi hermana representaban descanso merecido. Para mí, la fecha elegida significaba contratos firmados, anticipos pagados y un proyecto de vida que no podía moverse como si fuera una cena informal. Cada vez que defendía mi postura, aparecía la misma frase que escuché durante años: no seas egoísta, piensa en los demás. Esa palabra se convirtió en etiqueta permanente. Egoísta por querer estudiar, egoísta por ahorrar, egoísta por no cargar con responsabilidades ajenas. Ahora también egoísta por no alterar mi boda. Comprendí que no se trataba de un simple desacuerdo de agenda, sino de un patrón donde mis planes siempre podían esperar y los de ella jamás debían tocarse. Al reconocer esa historia repetida, algo dentro de mí dejó de buscar aprobación. Entendí que la discusión que se acercaba no sería solo sobre una fecha, sino sobre el lugar que me habían asignado desde niña y que yo estaba a punto de rechazar por primera vez. La conversación definitiva ocurrió un martes por la noche, cuando me pidieron pasar a la sala con un tono que no dejaba espacio para dudas. Sobre la mesa estaba impreso el itinerario de viaje de mi hermana, con fechas marcadas en color brillante que coincidían exactamente con el fin de semana de mi boda. Sin rodeos, mi padre explicó que el paquete ya estaba pagado y que cambiarlo implicaría perder dinero, mientras mi madre insistía en que una celebración podía reprogramarse, pero unas vacaciones familiares no siempre se repiten. Escuché en silencio hasta que llegó la petición directa: debía mover la fecha al mes siguiente para evitar conflictos y demostrar consideración. Respondí con calma que el salón estaba liquidado, que los proveedores tenían contratos firmados y que muchos invitados viajarían desde otras ciudades. También recordé que la fecha se había anunciado con más de un año de anticipación y que nadie había mencionado problema alguno cuando se compraron esos boletos. La tensión subió en segundos. Argumentaron que yo podía adaptarme porque siempre había sido comprensiva, que no valía la pena crear una ruptura por un simple ajuste de calendario. Repetí que no era un capricho, que detrás había meses de organización y compromisos formales. Entonces llegó el primer intento de chantaje. Si mantenía la postura, retirarían el apoyo económico prometido y asumirían que prefería mi orgullo antes que la armonía familiar. Respiré hondo y confirmé que no cambiaría nada. Dije que estaba dispuesta a cubrir cualquier gasto adicional por mi cuenta, pero que no aceptaría presión para acomodar un viaje que pudo planearse en otra fecha. Mi negativa fue tomada como desafío. La respuesta fue fría y directa: después no digas que no te advertimos. En ese instante supe que aquello no era una simple diferencia de opinión, sino una amenaza real. Salí de esa reunión con una mezcla de tristeza y determinación. Avisé a mi prometido lo ocurrido y juntos revisamos números para asegurarnos de que, aun sin ayuda, podríamos mantener todo en pie. Decidimos no comentar nada con invitados para evitar rumores. Pensé que, con el tiempo, entenderían que la decisión ya estaba tomada. No imaginaba que aquella frase lanzada como advertencia se convertiría en un plan silencioso para hacerme pagar públicamente por no ceder, justo el día que debía marcar el inicio de mi nueva vida. Después de aquella reunión, el ambiente cambió por completo. Durante varios días intenté mantener comunicación normal, envié mensajes para confirmar detalles pendientes y llamé para coordinar asuntos logísticos, pero las respuestas se volvieron breves y distantes hasta desaparecer por completo. El apoyo que antes ofrecían con entusiasmo se transformó en silencio calculado. Cada intento de diálogo terminaba en vistos sin respuesta o en frases frías que evitaban cualquier compromiso. En redes sociales comenzaron a aparecer publicaciones que, sin mencionarme directamente, hablaban de hijos que olvidan sus raíces y de la importancia de priorizar a la familia sobre eventos sociales. Amigos en común empezaron a preguntarme si todo estaba bien porque notaban comentarios ambiguos debajo de esas frases. Comprendí que no solo me estaban castigando en privado, también estaban sembrando una versión donde yo quedaba como la responsable del conflicto. Días antes de la boda recibí un mensaje claro:
El dinero prometido para cubrir parte del salón no sería transferido. No hubo explicación extensa, solo una línea donde afirmaban que, ya que había elegido actuar por mi cuenta, debía asumir consecuencias. Revisé contratos y fechas de pago con manos temblorosas, consciente de que tendría que mover ahorros destinados a otros proyectos para cubrir el faltante. Aún así, decidí no cancelar nada. Mientras tanto, familiares cercanos comenzaron a llamarme para aconsejarme que reflexionara. Algunos repetían que ceder en algo tan sencillo evitaría un escándalo innecesario. Otros insinuaban que estaba exagerando y que una boda podía celebrarse cualquier fin de semana. Escuchar esas opiniones me hizo sentir aislada, como si mi decisión fuera absurda cuando en realidad solo defendía acuerdos ya establecidos. La presión no era solo económica, también emocional. Comentarios sobre gratitud, sacrificio y lealtad aparecían en cada conversación indirecta. Intentaban instalar culpa, hacerme creer que estaba rompiendo algo sagrado por no modificar un calendario. Sin embargo, cada vez que miraba los contratos firmados y recordaba el esfuerzo invertido, recuperaba claridad. No era un acto impulsivo, era la defensa de un límite que nunca antes me había atrevido a marcar. Llegó el día de la boda con esa tensión flotando en el aire. Sabía que asistirían porque su imagen también estaba en juego, pero intuía que el silencio previo no era señal de rendición, sino preparación para algo más grande. Mientras me arreglaba frente al espejo, entendí que el castigo no había terminado y que todavía faltaba el golpe que intentaría dejarme sin voz frente a todos. 2 días antes de la boda ocurrió algo que cambió mi manera de ver todo. Mientras revisaba estados de cuenta para reorganizar pagos tras el retiro del apoyo prometido, noté un movimiento extraño en una transferencia que meses atrás había recibido como anticipo familiar. El concepto no coincidía con lo que recordaba y decidí revisar con más detalle. Entré al historial completo, descargué comprobantes y comparé fechas. La aportación que siempre mencionaron como ayuda directa para el salón en realidad provenía de una cuenta empresarial ligada al negocio de mi padre, y el monto había sido registrado como préstamo interno, no como regalo. Eso significaba que, en cualquier momento, podían exigir devolución formal. Revisé el contrato del lugar y confirmé que yo figuraba como única responsable del pago total, sin mención de terceros. Entonces entendí que el apoyo estaba estructurado de manera que me dejaba expuesta. Busqué más información. Recordé que una prima trabajaba en el área administrativa de la empresa familiar y, con cuidado, le pregunté si existía algún documento relacionado conmigo. Horas después me envió capturas de un archivo donde aparecía mi nombre vinculado a un pagaré interno fechado el mismo día que anuncié la boda. El monto coincidía con la transferencia inicial y el plazo vencía justo una semana después del evento. Seguí investigando. Encontré correos donde se hablaba de presionar después del evento si insiste en mantener postura. Las fechas eran claras, los montos específicos y las instrucciones estaban escritas sin rodeos. No era una reacción impulsiva por las vacaciones, era un plan para obligarme a depender económicamente y luego condicionar cada decisión. Guardé capturas, descargué documentos y envié copias a mi propio correo para asegurar respaldo. En ese momento comprendí que el intento de humillación pública no sería solo un berrinche por orgullo herido, sino parte de una estrategia más amplia para desacreditarme y recuperar control financiero. Si lograban hacerme ver irresponsable frente a invitados, podrían justificar la exigencia de pago inmediato y presentarme como alguien que había malinterpretado una ayuda. Con cada prueba reunida, el miedo inicial se transformó en claridad. Ya no se trataba únicamente de defender la fecha de mi boda, sino de exponer una manipulación planeada con fechas exactas y cantidades precisas. Mientras todos pensaban que yo estaba a la defensiva, en silencio preparaba algo que saldría a la luz a las 9:47 de la noche, justo cuando intentaran sellar su versión frente a todos. La ceremonia avanzó con una tensión que solo yo parecía notar. Sonrisas para las fotos, abrazos medidos y comentarios amables que sonaban ensayados. Sabía que algo ocurriría porque el silencio previo no había sido casual. Durante la cena, mientras invitados disfrutaban el brindis, vi a mi padre levantarse con decisión y pedir el micrófono con el argumento de dedicar unas palabras especiales. Al principio habló de familia, de valores y de orgullo, construyendo un discurso que parecía emotivo. Después cambió el tono y explicó que,
Aunque amaban verme feliz, consideraban importante aclarar ciertos malentendidos antes de que iniciara mi nueva etapa. El salón quedó en silencio. Comentó que habían hecho un esfuerzo económico significativo y que, pese a eso, yo había decidido ignorar una petición sencilla relacionada con un viaje familiar ya pagado. Mencionó cifras sin contexto, habló de sacrificios y dejó caer la idea de que algunos compromisos no habían sido cumplidos como se esperaba. Sin decirlo directamente, insinuó que yo había actuado con ingratitud. Varias miradas comenzaron a moverse entre mesas, tratando de entender si existía un conflicto oculto. Mi madre asentía desde su asiento, reforzando cada frase con gestos de decepción. Luego vino la frase que buscaba marcar la noche. Afirmó que la familia siempre está por encima de cualquier evento y que quien olvida eso termina perdiendo más de lo que imagina. Esa declaración no solo buscaba exhibirme, también preparar el terreno para cuestionar mi responsabilidad financiera frente a todos. La atmósfera se volvió incómoda. Algunos invitados bajaron la mirada, otros observaban atentos esperando reacción. Sentí una mezcla de vergüenza y determinación. Durante segundos que parecieron eternos, entendí que el plan era dejarme sin voz, instalar la duda y luego exigir el pago del supuesto préstamo cuando el rumor ya estuviera sembrado. Sin embargo, no habían considerado que yo tenía documentos, fechas y capturas listas para mostrar. Mientras el discurso continuaba y el murmullo crecía, miré el reloj. Faltaban pocos minutos para las 9:47 de la noche. Respiré profundo. Pedí al coordinador que preparara el proyector que originalmente usaríamos para un vídeo sorpresa y me levanté con calma. El intento de humillación estaba en marcha, pero la historia aún no había terminado. Cuando tomé el micrófono, el salón seguía en silencio. No levanté la voz ni respondí con enojo. Hablé despacio, mirando a los invitados que minutos antes habían escuchado una versión incompleta. Agradecí la presencia de todos y expliqué que, ya que se había mencionado apoyo económico y compromisos pendientes, era justo mostrar información completa para evitar confusiones. Pedí que encendieran el proyector. En la pantalla apareció la primera imagen, la transferencia realizada meses atrás, con fecha exacta y concepto registrado como préstamo interno empresarial. Expliqué que siempre se presentó como ayuda voluntaria, pero el documento oficial indicaba otra cosa. Se escucharon murmullos cuando señalé que el contrato del salón estaba únicamente a mi nombre y que no existía ningún acuerdo firmado donde yo aceptara esa cantidad como deuda formal. La segunda prueba mostró un archivo con mi nombre vinculado a un pagaré interno fechado el mismo día que anuncié la boda. Leí el monto completo y el plazo establecido, que vencía una semana después del evento. No añadí adjetivos, dejé que las cifras hablaran por sí solas. Varias personas comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar. Luego proyecté capturas de correos donde se hablaba de presionar después del evento si insiste en mantener postura. Leí textual esa frase, junto con las fechas y direcciones de envío. El silencio se volvió más pesado que cualquier grito. Mi intención no era avergonzar, sino aclarar que el discurso sobre gratitud ocultaba un plan para condicionarme y desacreditarme públicamente. Miré a mis padres y expliqué que negarme a cambiar la fecha por unas vacaciones no justificaba convertir apoyo en herramienta de control. Añadí que, ante la insinuación de incumplimiento, estaba lista para firmar en ese mismo momento la devolución total del monto como préstamo formal, siempre y cuando se reconociera ante todos que nunca fue un regalo desinteresado. La reacción fue inmediata. Algunos invitados expresaron sorpresa, otros comenzaron a cuestionar en voz alta lo que acababan de escuchar. La narrativa que buscaba presentarme como irresponsable se desmoronó frente a pruebas claras y fechas específicas. Cerré diciendo que formar una nueva familia significaba empezar con transparencia y límites firmes, incluso cuando eso implicaba enfrentar a quienes intentaban imponer condiciones. A las 9:47 de la noche, el intento de humillación se transformó en una revelación que nadie esperaba. Si esta historia está moviendo algo dentro de ti, suscríbete y sigue acompañando relatos que muestran lo que muchas personas callan. Después de aquella noche, el impacto no se quedó en el salón. Los vídeos comenzaron a circular en redes y, en cuestión de horas, conocidos y socios del negocio familiar ya habían visto las pruebas proyectadas. A la mañana siguiente recibí una llamada de un abogado recomendado por una amiga cercana, quien me explicó que,
Si existía un documento interno usando mi nombre sin consentimiento claro como deudora formal, podía iniciar una revisión legal inmediata. Decidí actuar con calma, pero con firmeza. Presentamos capturas, fechas de transferencia, registros contables y copias del supuesto pagaré. El abogado redactó una notificación formal solicitando aclaración sobre el uso de mi información personal dentro de documentos empresariales y cuestionando la legalidad de registrar un préstamo sin contrato firmado por ambas partes. El escrito incluía número de folio y fecha exacta de entrega, dejando constancia oficial del proceso. Días después, llegó respuesta. Afirmaban que todo había sido un malentendido administrativo y que nunca existió intención de cobrar cantidad alguna. Sin embargo, el registro interno seguía ahí, con monto específico y vencimiento claro. Ante esa contradicción, el abogado recomendó presentar una demanda civil preventiva para proteger mi historial financiero y evitar cualquier intento posterior de cobro. El caso quedó registrado con número oficial y quedó asentada la cantidad exacta involucrada. El efecto fue inmediato en el ámbito público. Algunos socios comenzaron a cuestionar la gestión interna del negocio familiar, ya que el uso de fondos empresariales para asuntos personales podía interpretarse como irregularidad contable. La reputación que intentaron proteger con un discurso moral se vio afectada por documentos concretos. No hubo escándalo exagerado, pero sí una conversación constante que los obligó a dar explicaciones. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi vida sin retractarme ni entrar en provocaciones. Cubrí cada gasto pendiente con mis propios recursos y guardé todos los comprobantes como respaldo. La intención nunca fue destruir, sino protegerme. Sin embargo, el intento de control terminó generando un efecto contrario. Quedaron expuestos ante su propio círculo profesional. Semanas más tarde, recibí propuesta de conciliación. Ofrecían firmar documento donde reconocían que la transferencia fue apoyo voluntario sin obligación de devolución, además de eliminar cualquier registro interno relacionado con deuda. Acepté bajo condición de incluir cláusula que prohibiera usar mi nombre en movimientos financieros futuros sin autorización escrita. La justicia no llegó en forma de aplausos, sino de papeles firmados, sellos oficiales y límites legales claros. Aquella boda que intentaron usar para debilitarme terminó marcando el inicio de una etapa donde ya no podían manipularme con dinero ni culpa. Con el acuerdo firmado y el proceso legal cerrado, algo dentro de mí cambió de forma definitiva. Ya no vivía con la tensión constante de anticipar reacciones ni con la necesidad de justificar cada decisión. La boda, que comenzó bajo presión y terminó en exposición pública, se convirtió en el punto exacto donde aprendí a construir sin permiso. Meses después nos mudamos a un departamento pequeño pero luminoso, pagado únicamente con nuestro esfuerzo. No era lujoso ni tenía el tamaño que antes imaginaba, pero cada rincón representaba autonomía. Decorarlo juntos, elegir muebles sin opiniones externas y organizar gastos sin intervención de nadie me dio una paz que jamás había sentido. Por primera vez no existían condiciones ocultas detrás de una ayuda aparente. El contacto con mis padres se volvió distante. No hubo grandes discusiones posteriores ni intentos dramáticos de reconciliación inmediata. Solo silencio y mensajes esporádicos en fechas importantes. Entendí que el límite más claro no siempre se grita. A veces se demuestra manteniendo coherencia entre palabras y acciones. Cuando intentaron invitarme a una reunión familiar como si nada hubiera pasado, respondí con respeto que necesitaba tiempo y que cualquier acercamiento debía basarse en reconocimiento real de lo ocurrido. También cambié yo. Dejé de aceptar comentarios disfrazados de consejo y aprendí a responder sin culpa cuando algo no encajaba con mis planes. En el trabajo pedí proyectos nuevos, me inscribí en el diplomado que antes había pospuesto y comencé a ahorrar para metas que dependían solo de mí. Cada paso reforzaba la idea de que independencia no significa romper lazos, sino elegir cómo y hasta dónde permitir influencia. Un año después celebramos aniversario sin escándalos ni micrófonos inesperados. Invitamos a personas que estuvieron presentes aquella noche y que comprendieron la importancia de defender límites. Brindamos no solo por el matrimonio, sino por la claridad que surgió en medio del conflicto. Nunca recibí disculpa directa frente a todos, pero sí noté un cambio en la forma en que se acercaban, más cautelosos y menos autoritarios.
Tal vez comprendieron que el control financiero ya no era herramienta válida y que cualquier intento similar tendría respuesta inmediata. La vida siguió con estabilidad y proyectos compartidos. Aquella fecha que intentaron borrar terminó siendo símbolo de algo más grande que una ceremonia. Marcó el inicio de una etapa donde elegí respeto antes que aprobación. Mirando hacia atrás, entiendo que el conflicto nunca fue solo por unas vacaciones ni por una fecha marcada en el calendario. El verdadero problema era la idea de que mis decisiones podían negociarse si alguien ejercía suficiente presión. Durante años acepté comentarios y ajustes para evitar tensión, creyendo que mantener paz era sinónimo de amor. Aquella boda me enseñó que la armonía impuesta a costa de uno mismo no es equilibrio, es renuncia silenciosa. Aprendí algo práctico que hoy repito siempre: documenta todo, guarda mensajes, revisa contratos y conoce tus derechos antes de confiar en promesas verbales, incluso cuando vienen de personas cercanas. La confianza no está peleada con la claridad. Al contrario, los acuerdos transparentes protegen relaciones sanas. Si hubiera ignorado esos detalles financieros, la historia habría terminado de forma muy distinta. También comprendí que la familia no se mide por quien levanta la voz más fuerte ni por quien aporta dinero, sino por quien respeta límites sin intentar manipular. Poner un alto no significa romper lazos, significa definir cómo quieres que te traten. Cuando alguien reacciona con amenazas ante un límite firme, revela más sobre su necesidad de control que sobre tu carácter. No guardo rencor permanente, pero tampoco vuelvo al punto donde aceptaba condiciones disfrazadas de apoyo. Elegí construir relaciones donde el respeto sea base y no premio. Elegí hablar claro incluso si incomoda. Elegí comenzar mi matrimonio sin deudas emocionales ni financieras ocultas. Si estás pasando por algo parecido, recuerda que independencia no es egoísmo. Defender tu fecha, tu proyecto o tu decisión no te convierte en mala hija, mala hermana o mala persona. Te convierte en alguien que entiende que el amor verdadero no exige humillación pública ni amenazas privadas. Hoy sé que ningún apellido pesa más que la dignidad. Porque la familia no es la que te controla, es la que te respeta. Suscríbete y forma parte de quienes siguen historias que rara vez se cuentan completas.